tus pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria, dame gozar. Oh, tu gloria, quiero tener. Oh, tu gloria, dame cesar. Tu gloria en mí yo quiero ver. Díselo otra vez, hermano. Oh, tu gloria, dame gozar. Oh, tu gloria, quiero tener. Oh, tu gloria, dame cesar. Tu gloria en mí yo quiero ver. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria, dame gozar. Oh, tu gloria, quiero tener. Oh, tu gloria, dame cesar. Tu gloria en mí yo quiero ver. Oh, tu gloria, dame gozar. Oh, tu gloria, quiero tener. Oh, tu gloria, Jesús, dame cesar. Tu gloria en mí yo quiero ver. Oh, tu gloria, dame gozar. Oh, tu gloria, dame cesar. Tu gloria en mí yo quiero ver. Yo quiero ver. Yo quiero ver, Señor. Yo quiero ver, Señor. ¿Cómo puedo ver tu gloria? ¿Cómo puedo ver tu gloria en mí, Señor? ¿Cómo? Tu gloria es Jesús. Tu gloria es Jesús en mí. Tu gloria es Jesús en mí. Yo quiero verte a ti.
Jesús, en mí, Jesús en mí, la gloria del Padre en mi ser, reflejando a Cristo, es como yo puedo ver, reflejando a Cristo, es como todos podrán ver, tu gloria en mí, tu gloria en mí, tu gloria en mí, reflejando a Cristo, a Cristo. Oh, tu gloria tan hermosa. Dile una última vez conmigo. Oh, tu gloria, quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver. Díselo una última vez fuerte con tu corazón. Díselo. Tu gloria en mí yo quiero ver. Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Es una bendición de parte de Dios poder estar aquí con ustedes de nuevo. Estamos agradecidos con el Señor por su amor, su misericordia, su cuidado, sus bondades a nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro tiempo de servicio, ¿verdad? Esta mañana. Y bueno, antes de que iniciemos con el tiempo de enseñanza, quiero dar algunos anuncios. Quiero comunicarles que los días domingos se va a estar impartiendo por medio de Facebook una enseñanza para los niños. Es a las 5 de la tarde. Puedes seguirnos por Facebook, Casa de Oración Milpalta. Y ahí la maestra también estará dando algunas indicaciones con respecto a los padres de familia para que estén al pendiente de estar recibiendo las indicaciones con el material que van a utilizar para hacer las manualidades. Y el día de hoy la hermana va a estar con ustedes transmitiendo a las 5 de la tarde por Casa de Oración Milpalta. Entonces, para que den un tiempo con sus hijos, den un espacio y puedan sus niños recibir la palabra que tanto les hace falta. Es una bendición, estamos agradecidos con Dios, de verdad nos gozamos, estamos contentos por lo que Dios está haciendo y está obrando, nos está permitiendo caminar y avanzar y conforme Él lo marca, ¿verdad? En su palabra, en el orden que Él lo establece. Y bueno, también queremos seguirles invitando a que nos sigan en los devocionales a las 8:30 de la mañana. Estamos transmitiendo la vida devocional con el libro de Proverbios, que es una gran bendición para nuestras vidas. Y los días miércoles se está dando el tiempo de servicio para varones, que estamos tocando el tema de llamados a perseverar a la oración. Los días jueves se está dando el servicio general también. Martes y jueves se da el servicio general a las 7 de la noche con la serie Los Héroes de la Fe, y junto con el domingo también, que es el servicio general, con esta misma serie Los Héroes de la Fe. Y los días viernes se está impartiendo la enseñanza para mujeres, y agradecemos porque se acaba ahorita de anexar el servicio para niños, la enseñanza, y estamos agradecidos con Dios. De verdad podemos ver que
Dios nos ayuda, nos guarda, pone los medios que se necesita para que la palabra siga llegando a nuestros corazones, el alimento espiritual. Y bueno, pues también queremos invitarlos a que sigan teniendo cuidado de estar obedeciendo a las autoridades de su ciudad, y que voluntariamente nos estemos sometiendo en obediencia a ellas, ya que pues lo que nos piden es para protección de nuestra propia vida y salud, ¿verdad? Y es Dios usando a esas personas que están puestas por Él como autoridades para protegernos. Y cuiden a su familia en el tiempo que estén ahí en su casa, tengan las medidas sanitarias, constantemente lávense las manos. Si se requiere también estar teniendo un cubrebocas, háganlo. No pasa nada, ¿no? O sea, es de gran bendición el saber que nos estamos cuidando los unos a los otros. Por amor a nuestro prójimo, dice la Escritura. También los invitamos a que sigan compartiendo estas enseñanzas a otras personas. Es una oportunidad que Dios nos está dando y tenemos que aprovecharla. Tanto Dios nos está bendiciendo a nosotros, pero también Dios quiere que nosotros seamos bendición a otras personas. ¿Cómo? Llevándoles las buenas nuevas de salvación. Y bueno, agradecemos al Señor por este tiempo. Yo probablemente en esta semana ya esté lo de subiéndose los videos a YouTube, Casa de Oración Milpalta, y por ahí van a estar checando algunos videos. También los invitamos a que sigan orando juntos con sus familias, sigan buscando la palabra y recibiendo de parte del Señor, que es una gran bendición. Damos gracias a Dios por estos tiempos y bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo de enseñanza en manos de Dios y que el Señor nos esté ayudando. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de venir ante tu presencia como un solo cuerpo en Cristo, que es tu iglesia, agradecidos por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, por esta mañana tan hermosa que nos das de estar reunidos para alabarte, para adorarte, para recibir, Señor, el consejo sabio de tu palabra. Gracias por el cuidado que tienes a nuestras vidas. Agradecemos la oportunidad que tú nos estás dando y queremos aprovecharla. Es una bendición para nuestras vidas y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia. Rendimos nuestros corazones a ti, los disponemos para recibir tu palabra y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre, cuando nosotros recibimos el consejo y nos esforzamos en ponerlo por obra. Señor, asimismo en esta oración queremos también nosotros pedirte por nuestras autoridades terrenales de gobierno, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo de colaboradores, y por todos los que están, Señor, en eminencia, como los que son doctores de las unidades o del cuerpo de servicio sanitario, de cuidados de sanidad en este país, Señor, de salud a nuestras vidas. Oramos por ellos, Señor. Ayúdalos, Señor. Ten misericordia de ellos y rogamos porque tú estés obrando en sus corazones, estés haciendo tu voluntad en ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te agradecemos, Señor, este tiempo. Gracias. Te amamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a dar inicio con la siguiente enseñanza sobre la serie Los Héroes de la Fe. Y el tema de hoy se llama La bendición de Dios es por la fe y la obediencia. La bendición de Dios es por la fe y la obediencia. Y por favor acompáñame a tu Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 20 y 22. Carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 20 al 22. Dice así la Escritura. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José.
adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, pues podemos ver cómo el escritor de Hebreos nos sigue llevando en esta carrera de la fe, mostrándonos los ejemplos de estos héroes de la fe, ¿verdad? Y dice el versículo 20, regreso ahí a Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En este versículo, amados hermanos, y en los dos siguientes, en el 21 y en el 22, el escritor presenta una descripción de las bendiciones de Dios y la razón por la que los nombres de los patriarcas Isaac, Jacob, José aparecen en esta lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, fue porque ellos demostraron tener fe en Dios y obediencia a su palabra. Vamos a ver aquí en este versículo 20 que por la fe bendijo Isaac a Jacob. Isaac nos deja ver aquí que creyó en la bendición de Dios. Él primero la recibió. Antes de poder bendecir a Jacob, él primero tenía que recibir la bendición de Dios, creyéndola. Las bendiciones de Dios se reciben por fe, amados hermanos. Y Isaac creyó la bendición que Dios le dijo cuando se le apareció después de la muerte de Abraham y le repitió la promesa que le había hecho a su padre. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5. Génesis 26, versículo 1 al 5. Dice la escritura: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ok, ¿qué nos deja ver aquí? Que a Abraham se le había dado una promesa, y entonces después de su muerte, ¿qué sucede? Dios se le aparece a su hijo Isaac y le repite la misma promesa que le había dado a Abraham. Por la confianza firme en Dios, Isaac, cuando también ya él era anciano, y al acercarse su muerte, bendijo a Jacob al repetirle las palabras de la antigua promesa dada primeramente a Abraham. Acompáñame a Génesis 28:1. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cómo se está transmitiendo la promesa de Dios de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob? Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio ¿a quién? A Abraham. Aquí estamos viendo que Isaac, en toda su vida, amados hermanos, al ser obediente a Dios, eso llevó a que la bendición de Dios se cumpliera en él, y asimismo él fuera bendición a su familia, a Jacob, ¿sí? Por eso es que con toda confianza
confianza y seguridad, bendijo Isaac a Jacob. Y eso es lo que nos está enseñando el escritor de Hebreos, ¿sí? Que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea que también Esaú, ¿sí? Fue bendecido por la fe. Pero sin embargo quiero decirles esto. Fue Jacob y no Esaú el que continuó el linaje de la fe, tal como lo señala el escritor en Hebreos 12:15, por favor. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice así, mirar bien. Cuando está diciendo el escritor de Hebreos mirar bien, se está refiriendo a vigilar cuidadosamente. ¿Por qué tienen que vigilar cuidadosamente? Está diciendo el escritor de Hebreos. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces el escritor de Hebreos nos está diciendo que miremos o que vigilemos cuidadosamente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué lo está diciendo? Porque se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios o no se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Claro, si el escritor de Hebreos está diciendo estas palabras es porque se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios cuando no vigilamos cuidadosamente, ¿sí? Nuestra vida. Podemos fracasar en obtener la gracia de Dios. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean ¿qué? Contaminados. Cuando el escritor de Hebreos dice que brotando, o sea, se está dando a entender que creciendo alguna raíz de amargura. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. La amargura, quiero decirles que es esa experiencia, ¿no? Así de como en sentido natural de un mal sabor cuando algo es amargo. Ahora, en sentido espiritual, ¿cuándo es cuando a veces se amarga uno? Cuando tienes esa experiencia de que, híjole, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Yo qué hice para merecer esto, no? Y te empiezas a quejar y no te estás dando cuenta que en ti está creciendo una raíz de amargura porque no estás aceptando las situaciones que Dios permite que vengan a tu vida. Y entonces, ¿qué sucede? Pues es como un mal sabor amargo en tu vida. Y eso nos estorba, dice ahí el escritor. Y por ella muchos sean contaminados también. Y es verdad, cuando una persona está amargada, mira, de todo se queja, todo le molesta, nada le parece, quiere que las cosas se hagan a su manera. Para ella, todas las cosas que él o ella deciden, son lo que así se debe de hacer y no hay oportunidad o no deja oportunidad a otros que experimenten hacer las cosas para que puedan aprender y aunque se pudieran equivocar, pero pues bueno, entonces cuando eso está la amargura en el corazón, hasta te molestas por los errores de otros. Y eso está mal, porque eso nos está estorbando para que la gracia de Dios siga obrando en nuestros corazones. Y dice ahí, el versículo 16, ahora ya viene con el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que estamos hablando de Jacob y Esaú, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando el escritor de Hebreos está mencionando no sea que haya algún fornicario, se refiere a alguna persona sexualmente inmoral o que es conocida por su libertinaje sexual. O profano, dice el escritor, una persona profana es aquella persona irreverente que cambia las prohibiciones de Dios a su manera. Es decir, que se acomoda la palabra de Dios al gusto del cliente, dijéramos nosotros. Y dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos saben que la primogenitura no se vende? Sino que es una herencia, ¿verdad? Y hay que saberla recibir. Y tiene condiciones para recibirla también.
Versículo 17 dice, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú, quiero decirles que él, con su manera de pensar, de hablar y de actuar, no buscaba la bendición de Dios. Pero Jacob sí le interesaba la bendición de Dios. Y está esa parte en su vida, en la historia de Jacob y Esaú, podemos ver cómo estaban los dos en su situación. La pregunta que podríamos hacernos ahorita en este momento para reflexionar, ¿estamos buscando la bendición de Dios? Porque hoy en día, actualmente en la vida del cristiano es muy importante, fíjense bien, cuidar o vigilar cuidadosamente, estar buscando la bendición de Dios para que no dejemos de obtener la gracia, es decir, el favor de Dios, y permitir que en nuestra vida no vaya a crecer una raíz de amargura por las situaciones que vengan a nosotros, como injusticias, escasez, como tribulación o enfermedad, ¿sí? Qué importante es vigilar nuestro corazón, amados hermanos, para no caer en la tentación de quejarnos, de resentirnos o de llegar a odiar y hasta amargarnos por las circunstancias de la vida que estamos pasando. Y a muchos a veces dicen, ¿por qué a mí, Señor? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice yo para recibir esto? Perdóname, pero pues no entiendo. Y seguimos quejándonos, ¿no? Y Dios no quiere que nos estemos quejando. ¿Y qué es lo que podemos hacer para nosotros estar cuidando que en nosotros no brote alguna raíz de amargura? Pues mira, Pablo nos enseña en la carta a los tesalonicenses qué es lo que debemos de hacer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver un ejemplo práctico para alcanzar la bendición de Dios cuando Dios permite algunas injusticias en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:18. Fíjense, Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice, dad gracias en todo. ¿Dad qué? Gracias. ¿En qué tiempo? En todo tiempo y en todo momento y en toda situación. Sea justa o sea injusta, debemos de dar gracias. ¿Por qué? Dice ahí el versículo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pastor, entonces me está usted diciendo que la voluntad de Dios es que dé gracias en medio de esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Amén, hermano. Eso es la voluntad de Dios, que demos gracias. Pastor, pero está pasando una situación, hay más problemas en la familia, hay más roces, nos cuesta trabajo. ¿Qué debemos de hacer? Dad gracias a Dios. Señor, no lo entiendo, pero vengo a ti y te doy gracias y te pido que me ayudes. Alumbra los ojos de mi entendimiento. ¿Por qué estás permitiendo estas situaciones? Malos entendidos en la familia, el esposo con la esposa, o los padres con los hijos, o los hijos con los padres. ¿Qué estás tratando con nosotros? Dios está tratando con nosotros nuestro corazón. Que aprendamos a vigilar cuidadosamente nuestro corazón para no caer en esa tentación, para que no dejemos de alcanzar la gracia, para que no perdamos la bendición de Dios, hermanos. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios es una bendición para nuestras vidas? Y de esa manera, dando gracias, podemos seguir caminando en esta vida cristiana para alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre va a probar nuestro corazón con el propósito de darnos cuenta si somos aprobados o somos reprobados delante de Dios, porque para los ojos de los hombres podrían cada quien agarrarse en su propia opinión, aprobar o reprobar, pero aquí el que nos va a aprobar y nos va a reprobar es Dios. La Escritura nos deja ver cómo Dios probó el corazón de su pueblo al sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlos camino a la tierra prometida, metiéndolos al desierto. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al versículo 3, por favor. Repito, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3.
Dice así el subtítulo, la buena tierra que han de poseer. Miren, ahí está la promesa, la buena tierra que han de poseer. Ahora, ¿qué se requiere para poseerla? ¿No? Dice, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo trajo ahí? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Fíjense, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué importante es ver en estos versículos que Dios permite los desiertos en nuestras vidas con el propósito de afligirnos. ¿Y qué propósito tiene la aflicción? Probar qué hay en nuestro corazón, obediencia o desobediencia a los mandatos de Dios. Y nos va a hacer tener hambre, pero aún ahí nos sustenta con maná, comida que dicen no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. En medio de la situación del desierto, mira, de la prueba y todo, Dios tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si te has dado un tiempo de ver algunas de las noticias que luego suben en el Facebook. Mira, estábamos viendo hace rato una noticia donde Dios está obrando bien hermoso, de verdad. En medio de este desierto que está pasando toda su iglesia que está dentro del mundo, Dios está teniendo cuidado de su iglesia. En medio de la prueba, porque están los pescadores, estábamos viendo un video donde están los pescadores en la orilla del mar, así en sus lanchas, arriba de sus lanchas, y un montón de peces brincando en la orilla del mar, y nada más los pescadores meten la mano tantito hacia agarrarse al agua y agarran el pez, pero peces grandotes, y los empiezan a meter a la lancha. No necesitan red. Ahora, ¿quién está haciendo todo eso, amado hermano? Dios. Dios está haciendo todo eso. Tiene cuidado de darnos de comer, aún en medio de la prueba y de la situación. ¿Está tratando Dios con nuestro corazón? Sí, pero no nos ha faltado de un pan que llevar a la boca. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Esta es la misericordia y el amor de Dios. Pero tenemos que ser afligidos, tenemos que ser probados. ¿Para qué? Para probar qué es lo que hay en nuestro corazón, para que nos demos cuenta si hay obediencia a su palabra o desobediencia. ¿Qué hay en nuestro corazón, amados hermanos? Deberíamos de preguntarnos esta mañana. Dios había dado palabras de bendición a este pueblo, pero para poder alcanzar esas bendiciones de Dios era necesario que ellos fueran probados al pasarlos por el desierto y ver si verdaderamente se estaban sometiendo a la autoridad de la palabra dada por medio de Moisés, quien los estaba liderando en este tiempo de prueba. Y es lo mismo hoy, hermanos. Debemos de darnos cuenta que en este desierto en el que Dios nos está metiendo, nosotros debemos de someternos voluntariamente a la palabra de Dios y obedecerla. ¿Para qué? Para que lleguemos a la tierra prometida, amado hermano, hermana. Para que pasemos la prueba, para que seamos aprobados delante de Dios. En la vida de Esaú, quien era el primogénito de Jacob, dice, y quien le sería dada bendición, hubo desobediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque vendió la primogenitura. Se la vendió a Jacob por un plato de lentejas, amados hermanos, dando a entender que le importaba más lo que él deseaba terrenal en esta tierra, y Jacob le importaba más lo espiritual, porque quería la bendición, la andaba buscando. No era para él la bendición, pero la andaba atrás de ella. Y en la vida del pueblo de Israel, después de haber sido libertados de la esclavitud de Egipto, quiero decirte que hubo desobediencia.
¿Por qué? Porque aún querían seguir viviendo en sus malos hábitos y costumbres, mostrando así ser rebeldes a la autoridad. Y hasta llegaron a quejarse diciendo que estaban mejor en Egipto, en el mundo, es símbolo del mundo Egipto. Dice, con la comida que tenían estando en el desierto. Dios quería bendecirlos, hermanos, al sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero era necesario que ellos entendieran que debían dejarse tratar por Dios para que fueran bendecidos y ellos fueran bendición a sus generaciones. Pues hoy Dios quiere seguir tratando con nuestros corazones. Al aprender a sujetarnos voluntariamente a la autoridad de su palabra, seremos bendecidos nosotros por Dios y nosotros también seremos bendición a otros en medio de este desierto de pandemia que estamos viviendo. Ahora, yo te pregunto, ¿en un desierto qué hay? Nada. Nada hay en un desierto. ¿Sabes qué es lo único que nos queda en un desierto? Voltear a buscar a Dios. Eso es lo único que nos queda en un desierto. Pues lo mismo estamos pasando actualmente. En medio de esta pandemia no hay nada, ¿sí? Y solo nos queda buscar a Dios mientras puede ser hallado. Pero es necesario, hermanos, ser probados para saber lo que hay en nuestro corazón, si hemos de guardar o no sus mandamientos en este tiempo, para ser bendecidos por Dios. A mí me llama mucho la atención cómo es que Dios, de verdad, en su soberana voluntad, en ese tiempo, dio la bendición. Pero la bendición no nada más se trata de que ya Dios te da unas palabras y solita se va a alcanzar. Es como aquel, voy a poner un ejemplo de una historia que llegué a escuchar de un pastor que él decía que había un hermano en la congregación que llevaba muchos años en la congregación ahí, ¿sí? Y entonces él siempre era del dicho ahí, de que llegaba y se sentaba, recibía y ya, ¿no? Y así, cada que había servicio. Y en algún momento se le hizo una pregunta, ¿no? Que por qué él no se movía o hacía algo para alcanzar las bendiciones de Dios. Y dice que él sentado ahí en su banca y de brazos cruzados decía, si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Y así. Pero no, las bendiciones de Dios no se alcanzan así nada más. Las bendiciones de Dios se alcanzan por la confianza en lo que Él dice y la obediencia a lo que nos dice que hagamos. Así se alcanzan las bendiciones de Dios. Pablo entendía muy bien esto. Como creyente en Cristo, él fue bendecido por Dios, pero también tuvo que ser probado para saber lo que había en su corazón, si había obediencia a Dios o había desobediencia, si había de guardar o no los mandamientos de Dios. Y podemos ver que a lo largo de su vida, en su carrera cristiana, amados hermanos, él aprendió a guardarlos. Él llegó un momento en que decía, ¿no?, que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y sí es cierto. El atleta, eso cuando va a competir y todo, se abstiene de muchos alimentos que no son sanos, de desvelarse, de tomar, de fumar, se abstiene de muchas cosas el atleta. Y entonces Pablo aprendió a correr la carrera, dice que tenía que ser buen soldado de Jesucristo, ¿no? Que todo aquel que milita en las cosas del Señor no se enreda en los negocios del mundo, ¿no? Para poder agradar a quien lo tomó como su soldado. Y entonces milita y dice que todo aquel que milita lo hace legítimamente, o sea que lo hace conforme a las reglas. Y Pablo aprendió a guardar los mandamientos de Dios y fue bendecido y aprobado por Dios. Y quiero decirte que eso, fíjate, su vida del apóstol Pablo también llevó con su ejemplo esa vida bendecida por Dios, al ser obediente a la palabra de Dios,
fue una vida ejemplar hacia Timoteo y hacia Tito y hacia muchas congregaciones como Corinto, como Tesalónica, como Galacia. De verdad, hermanos, y hasta nosotros hemos sido bendecidos por la vida de este hombre. Él fue bendecido por Dios, él creyó la promesa de Dios, la recibió y avanzó en alcanzarla corriendo conforme a las reglas, y su vida Dios la usó para bendecir a otros. Y fue aprobado por Dios. Miren, acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra ¿de qué? De verdad. Pablo ya entendía que Dios le tenía que permitir que situaciones de estar en la cárcel, situaciones de ser apedreado, de persecución, de tribulación, de angustia, hasta de presentarse con las autoridades. Dice, ¿para qué? Para que él fuera bendición hacia otros. Para que él aprendiera ¿a qué? A usar bien la palabra de verdad. Y sí que aprendió, amados hermanos, ¿sí? A usar la palabra de verdad. En medio de esta pandemia procuremos presentarnos a Dios aprobados, al estar aprendiendo a usar bien la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo, Timoteo y Tito y sus discípulos aprendieron, a usar bien la palabra de Dios y ser bendición a otros. Pero hubo algunos colaboradores de Pablo que no aprendieron a usar bien la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Fueron reprobados delante de Dios. Y llegaron a terminar su carrera en esta vida, pero no la terminaron, no llegaron como Dios quería que llegaran. No hubo premio, no hubo galardones. Demas fue uno de ellos, abandonó a Pablo por andar amando más este mundo que las cosas de Dios. Y es bien importante nosotros cuidar nuestro corazón, que nos presentemos como obreros aprobados por Dios, porque Isaac lo hizo. En su vida Isaac aprendió a correr esta carrera, aprendió a caminar, a ser un obrero aprobado que no tuviera de qué avergonzarse usando bien la palabra de Dios. No te estoy diciendo que nunca se equivocaron estos héroes de la fe, pero mira, cuando se equivocaron, ¿qué hicieron? Reconocieron humildemente su error y corrigieron, se esforzaron y trabajaron por corregir esas áreas de su vida. ¿Cómo? Usando bien la palabra de ¿quién? De Dios. Hace unos días una persona me comentaba, ¿no? Platicaba a esta persona y decía, ¿no? Que muchas veces como creyentes no aprendemos a conocer bien lo que es la armadura espiritual y por eso no la usamos. Y a veces tenemos el escudo de la fe, ¿sí? Ante las situaciones y las circunstancias, pero también nos olvidamos que tenemos la palabra, que es la espada, ¿sí? La espada del Espíritu, que es la palabra, y hay que saber usar la palabra ante las circunstancias, ante las injusticias que dice la palabra, ante las justicias que dice la palabra, ante un pleito que dice la palabra, cuando alguno es descubierto en alguna falta, ¿qué dice la palabra? Ante cómo tratar a la esposa, ¿qué dice la palabra? Ante cómo la esposa debe de sujetarse al varón, ¿qué dice la palabra? Ante cómo los padres deben de tratar a los hijos, ¿qué dice la palabra? Aprender a usar bien la palabra de verdad, para ser obreros aprobados por Dios. Isaac lo aprendió, su vida fue bendecida. Y cuando su vida fue bendecida en todo este proceso, ya cuando era anciano, ¿qué creen? Él bendijo a su hijo Jacob. Acompáñenme por favor, ahora regresamos a Hebreos capítulo 11, versículo 21, por favor. Hebreos 11, 21. Dice así: por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Miren, qué hermoso es ver que también Isaac bendijo a Jacob y Jacob también alcanzó la bendición de Dios. Ahora, quiero decirte que el nombre de Jacob
significa suplantador, engañador y farsante. Pues de una manera engañosa, Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac y después tuvo que salir huyendo de casa por causa de su hermano Esaú, a quien le correspondía la bendición por ser el primogénito. Y cuando se dio cuenta de eso, no, pues ¿qué creen? Esaú se llenó de resentimiento y de odio, y él decía, porque eso dice la escritura, que él decía que cuando muriera su padre, lo iba a matar a su hermano Jacob. Y entonces eso lo escuchó su madre Raquel, y como Raquel, pues era su consentido de Raquel era Jacob y el consentido de Isaac era Esaú, pues Raquel que escucha hablar eso a Esaú y que va y que le dice, que le avisa a Jacob y le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte de casa, tienes que salir porque tu hermano procura tu muerte en el momento que tu padre muera. Y mejor vete un tiempo y ya se le pasará el enojo. Pero realmente Jacob salió cuando sale rumbo a Aram y se detiene en ese caminar, pues le hace caso a su madre, y en ese caminar rumbo a Aram era el lugar donde habitaba Labán, que era familiar de Raquel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que en ese camino hacia Aram se detuvo en Betel Jacob y ahí durmió. ¿Y qué creen? Ahí tuvo un sueño donde él veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y su otro extremo tocaba el cielo, y ahí tuvo esa visión de ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que en ese momento Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual le habló a Jacob y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Miren, Dios permitiendo las circunstancias. Dios usó la vida, fíjense, de Isaac para bendecir a Jacob. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podemos ver aquí? El orden de autoridad, ¿no? Cómo él se sometió y se sujetó. Y entonces, ¿qué sucede? Toma la bendición, las palabras que Dios le dice, y camino hacia Aram, se queda dormido en Betel, y ahí Dios le habla, se le aparece y le dice, le vuelve a repetir la promesa, ¿sí? Dios, ¿qué hace? Está haciendo un pacto con él, como lo había hecho con Abraham y con Isaac. Pero después de que Dios le dio estas palabras de bendición, ¿qué creen, amados hermanos? Comenzó el proceso de Jacob para que pudiera alcanzar la bendición. Y cuando él pudiera alcanzar la bendición, él también iba a ser bendición ¿para quién? Para otros, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos, sus bisnietos, y así, mira, así. Jacob llegó a Aram, hermanos, y ahí fue donde vio a Raquel y se enamoró de ella. Perdón, donde vio a esta... Rebeca. Se me olvida el nombre La esposa, Rebeca. De Rebeca, perdón, Rebeca, gracias. De Rebeca. Y entonces la ve y vio que Rebeca era de un hermoso parecer, ¿verdad? Y entonces pues va con el suegro, allá con Labán, y ya se presenta y todo. Y entonces pues Labán lo recibe porque era pariente lejano y todo, y le empieza a dar trabajo, pero se dio cuenta que le gustaba, a Jacob le gustaba Rebeca, ¿verdad? Y entonces pues dijo, pues qué mejor que a que quede con otro, a que quede contigo, pues mejor que quede contigo, ¿no? Pero también Jacob le dijo, 7 años trabajaré por ella. Y ahí entró su proceso. Fíjense cómo él voluntariamente también, de una manera, buscaba ya hacer lo recto delante de Jehová, buscaba ser aprobado. Y entonces se somete a trabajar 7 años. ¿Y qué creen? Llegan los 7 años, y cuando llega el tiempo de la entrega, que le entregara Labán a Rebeca, que le da a Lea. Alma y Raquel.
¿Sí? Raquel. ¿Es Raquel? Ah, perdón, discúlpenos, corregimos, es Raquel. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo Dios permitiendo esas injusticias. Pero sabes, en todo esto, en esa situación que estaba viviendo Jacob, Dios estaba teniendo cuidado de su vida, pero estaba tratando con su corazón. Dios quería que Jacob alcanzara la bendición que le había dado ahí en Betel. Eso era lo que Dios quería. Por eso permitió que estuviera en esa situación ahí con su suegro, que estuviera sirviéndole, trabajándole por 7 años. Y es más, te voy a decir algo. En eso no nada más fueron esos 7 años, sino que le da a Lea y después de ahí le dice que si quería verdaderamente a Raquel, entonces tenía que trabajar otros 7 años, trabajarle. Le vuelve a trabajar otros 7 años, pero en todos esos 14 años, Dios permitió que Labán fuera injusto en pagarle su sueldo a Jacob, porque se lo cambiaba. Le decía que le iba a dar tanto y se lo cambiaba. Por esos años le estuvo cambiando el sueldo. ¿Saben? A mí me deja ver que Jacob tuvo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y también en medio de esa situación a sujetarse a los mandamientos de Dios a través de su autoridad, su suegro, Labán, que Dios había puesto sobre él en esa prueba. Pero déjame decirte que Dios es fiel a sus promesas. Que al cabo de cumplir esos 20 años, de estar ahí viviendo, ya tenía como esposa a Lea y a Raquel y ya tenía hijos, Jacob. Pero cumpliéndose 20 años, ¿sí? Dios le habló y le dijo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y en todo este tiempo Dios estuvo cambiando, tratando el corazón de Jacob para que al tener un encuentro con el ángel en Peniel, el nombre de él fuera cambiado de Jacob, que significaba engañoso, usurpador, fuera cambiado a Israel, que significa luchar, vencer y conquistar. Jacob se dejó ser tratado por Dios al aprender a sujetarse a la autoridad de la palabra para ser bendecido y así ser bendición a otros. De igual manera para nosotros, amados hermanos creyentes, es necesario ser tratados por Dios en medio de esta prueba que estamos viviendo en estos tiempos, para ser bendecidos y nosotros podamos ser útiles en las manos de Dios para hacer bendición a otros. Hace unos días nos enviaban un video y un video de una persona que estaba en el hospital infectado de COVID-19 y esa persona, él testifica, ya recuperado ahorita, testifica que estando en esa situación, fíjense, oraba a Dios. Ya estaba en unos días difíciles y ya estaba a punto de ser entubado. Y dice que estaba ya en su cuerpo está en una situación difícil y él dice que oró a Dios y le pidió a Dios que corazón y que lo ayudara, le pidió a Dios ayuda. Y entonces, después de que oró a Dios, habló con él, dice, y se preguntaba, él se hacía una pregunta, ¿quién a orar por mí o hablarme de Dios? O dice, si nos tienen aquí encerrados, dice, separados, dice, por esta situación. Y dice que cuando se dio cuenta, escuchó que entró el que hace el servicio de limpieza, un limpiador. Y que el limpiador comenzó a hablar con él. Yo me pregunto, ¿por qué con él y no con los otros? Y que el limpiador le comentó y le decía que se esforzara, que siguiera adelante, que no desmayara. Y entonces que el limpiador le comentó, dice que le empezó a hablar que él conocía a Dios y que
Él había sido misionero por 14 años en Nigeria. Y Nigeria es en el África, donde las enfermedades están peor que aquí. Y que Dios había permitido ver cómo usaba su vida de este limpiador allá en Nigeria para alcanzar más almas, para llevar más almas a la salvación. Y él ahí estaba. Y entonces dice que cuando él le dijo eso, tomó aliento su corazón y que vio cuando ya se iba y que desde la puerta de la habitación el limpiador le dijo que si le permitía hacer una oración por él, y que él le dijo que sí. Y entonces dice que el limpiador empezó a orar así extendiendo su mano, pero aquí se cumple lo que dice la escritura en Santiago, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Y que empezó a interceder delante de Dios pidiendo misericordia por este varón que estaba en la cama ahí, ¿sí? Y entonces que ese mismo día en la noche esa persona empezó a tener sanidad en sus pulmones, empezaron a recuperarse. Y él testifica, este hermano testifica. Pero ¿qué es aquí el principio? ¿Cuál es? Que Dios estaba mirando su corazón. Mira, y su corazón se inclinó a la palabra, porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Él se agarró de esa promesa de bendición. Y él, ¿qué hizo? Elevó su oración a Dios, humillándose y pidiendo la ayuda de Dios. Y es verdad, la Biblia dice eso. Pedro también lo experimentó. En alguna manera Pedro su corazón cambiado y transformado para que él fuera bendecido por Dios y su vida fuera una bendición para otros. Por eso Pedro tuvo que en alguna manera escribir en la primera carta de Pedro capítulo 5, donde dijo, ¿no? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el que se humilla, Dios lo ayuda, amado hermano. Dios está en este tiempo hoy más que nunca. Siempre ha estado probando los corazones. Lo podemos ver con Isaac, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Probando los corazones de su pueblo y de los moradores de la tierra. ¿Para qué? Para darles a cada uno conforme a sus obras. Dios es el juez justo. Pero entonces este varón tuvo que ahí en el hospital aprender a sujetarse voluntariamente a lo que dice la palabra y ser bendecido y ser sanado de parte de Dios. Y le damos la gloria a Dios, amados hermanos. Porque Dios trató con su carácter de este varón, así como trató con el carácter de Jacob. Tuvo que pasar todo ese tiempo bajo trato y bajo prueba en el tiempo que estuvo con su suegro Labán. Y entonces después de ese tiempo, pues ya que había sido un proceso de cambio, pues ya entonces sería él bendecido por Dios y para ser bendición para otros. Yo no sé qué es lo que Dios esté permitiendo a tu vida, pero te voy a decir algo. Yo quiero comentar esto porque esto es bien importante. Nosotros como creyentes, gracias a Dios, tenemos que aprender a someternos a la autoridad de la palabra, que es la suprema autoridad. Cuando tú y yo nos sometemos a la palabra, mira, Dios está viendo que nosotros estamos dispuestos a que Dios esté trabajando con nuestro corazón, nos esté llevando a madurar y seamos obreros aprobados por la palabra de Dios en las áreas de nuestra vida. Y cuando eso sucede, Dios se agrada y la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. ¿Y qué crees? Dios usa nuestras vidas para bendecir a otras personas. Yo en esta semana, mira, y yo le doy la gloria a Dios, y Dios sabe que no es para aludir a mi carne. No, de verdad, con todo temor te lo digo. Dios me ha dado gracia delante de y Dios me está permitiendo compartirle y estarlo llevando a la escritura. Y en la semana que así de lejitos lo saludé, y hola, ¿cómo estás? Y platicamos así de lejitos, y nos damos un tiempo para yo estarles hablando de la palabra,
Y gracias a Dios, mira, yo le dije que empezara a leer la Biblia y que empezara a estar ahí buscando el consejo de Dios, que Dios le hable a través de su palabra. Y al otro día, luego que va y que me dice, oye, ya leí el salmo tal que me dijiste y aprendí esto y el otro. Y de verdad es una bendición, amados hermanos. Es la gracia de Dios en medio de esta situación, de verdad. Obrando en los corazones de aquellas personas que buscan a Dios o que quieren buscar a Dios, que quieren conocer a Dios. Y Dios no las pone, Dios las pone en nuestro camino. Porque Dios está mirando el corazón de todos los seres humanos. Y al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Un corazón que busca conocer a Dios, que quiere conocer la palabra, que quiere ordenar su vida en estos tiempos, Dios lo va a ayudar. Los medios y va a usar tu vida para que tú seas bendición para otros. Dentro de tu familia o fuera de tu familia. Pero necesitamos someternos voluntariamente a la autoridad de la palabra. Y quiero decirte que la autoridad de la palabra, ¿sí?, nos lo enseña Pablo. Pablo lo entendía muy bien, pues hasta lo enseñó en Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, porque los magistrados no están para infundir temor al que hay, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien la autoridad. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, de tener buena conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo: pagar a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Qué nos está dejando ver la Escritura? Que si nosotros verdaderamente queremos ser bendecidos por Dios, necesitamos aprender a someternos a las autoridades. Y dice toda persona, creyentes y no creyentes, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, para nosotros los creyentes, quiero comentar esto y aclararlo nada más. Qué importante es nosotros revisar, darnos el tiempo de revisar cuál es el orden que ha establecido el gobierno de la Ciudad de México para los que son creyentes. Ellos lo manejan como el área religiosa. Bueno, ha establecido ahí en Gobernación, y en la página de Gobernación está establecido que está prohibido tener ahorita servicios de reunión. Ahora, y lo estipulan claramente que la forma en que podemos nosotros estar interactuando con los creyentes y todo, y estar dándoles el alimento espiritual, nos dice que por medio de estos medios, que es la red social. Lo dice Gobernación, no yo ya lo leí. Ya me di el tiempo de leerlo, gracias a Dios, porque es una bendición aprender a que si la Biblia dice que me debo de sujetar a mi autoridad, pues yo me estoy sujetando. Y entonces, ¿qué sucede? Somos bendecidos por Dios y nuestra vida va a ser bendición a otros. Pero si yo no estoy queriéndome sujetar a lo que está estableciendo el gobierno de México, entonces, ¿qué sucede? Yo estoy en rebelión contra Dios. Porque hay quienes, con todo respeto, y no es nada personal, pero hay quienes están buscando ahorita en este tiempo dónde congregar. Y discúlpenme, amados hermanos, pero eso no trae bendición a nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. La obediencia, y la palabra de Dios nos dice que nos sujetemos a nuestras autoridades. Hay quienes ni están usando el cubrebocas, ni están utilizando los medios sanitarios que nos están dando las autoridades. Dios usando las autoridades para cuidarnos, protegernos y bendecirnos, amados hermanos.
Pero hay quienes ni eso quieren hacer. ¿Por qué? Porque hay en su corazón desobediencia, ¿sí? Están queriendo correr esta carrera, pero a su manera, al gusto del cliente. Y piensan que van a llegar a la meta y piensan que van a alcanzar un premio, pero la realidad es que no van a alcanzar premio. Podrán llegar a la meta, pero sin premios, sin galardones, dice la Escritura. Y entonces, ¿qué nos dice aquí? Que pues si yo me someto a la autoridad, bueno, pues hasta la autoridad misma dice, no, pues sí se sabe, son obedientes estas personas. Se dicen creyentes de Dios, pero son obedientes, se someten a lo que nosotros les pedimos, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues estamos pagando obediencia al que se le debe de rendir obediencia, a Dios por medio de las autoridades establecidas por Dios. ¿Y qué crees? Que la autoridad de Dios se manifiesta en tu vida. Y tu esposa y tus hijos lo ven. ¿Y qué crees? Que se someten voluntariamente porque ven que tú estás sometido a Dios. Pero si tu esposa y tus hijos no se someten a tu autoridad, es porque tal vez a lo mejor tú no te estés sometiendo a Dios. Ahora, yo entiendo que muchos desconozcan esto. Pero qué bueno, Dios nos está dando la oportunidad de estudiar este tiempo la palabra para que ya no sigamos desobedeciendo a Dios. No nos está condenando, nos está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que seamos hombres y mujeres maduras y maduros. Y podamos ser bendecidos por Dios y nuestras vidas de madurez en obediencia a la palabra sean bendición a aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Y al que le debes amor, pues le vas a pagar amor. Y en todo este tiempo es necesario pasar por este trato para aprender a sujetarnos a la palabra de Dios y a nuestras autoridades terrenales, ¿sí? Ahora, alguien podrá decir, pastor, pero es que, híjole, las cosas, las autoridades las están haciendo bien mal. Mira, vamos a la bendición de Dios, a tomarla. Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo entendía muy bien esto. Sabía que como seres humanos y no creyentes podían equivocarse, ¿sí? Y tomar malas decisiones. Pero miren, vamos a ver eso. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por quién? Por todos, creyentes y no creyentes, por tus amigos y por tus enemigos, todos los hombres ahí. Y dice, y también aplica el versículo 2, dice, por los reyes, o sea, los reyes están en autoridad, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué vemos aquí? Que si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, debemos de hacer caso a su palabra. Orar por todos los hombres, ¿sí? Si Dios permite que tu esposo sea injusto contigo, ora por él. Si Dios permite que tu esposa sea injusta contigo, varón, ora por ella. Si Dios permite que los padres sean injustos con los hijos, oren por ellos. Si Dios permite que las autoridades tomen decisiones que son injustas, oremos por ellos. Vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos, vamos a clamar a Dios por su misericordia a la vida de ellos. Porque un día nosotros estábamos sin conocer al Señor y vivíamos como ellos también. Que no se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor. Ha sido misericordioso con nosotros, ha tenido piedad, compasión. De lo vil y lo menospreciado se agradó Dios sacarnos. Éramos injustos, éramos hombres impíos que vivíamos en nuestras pasiones desordenadamente, ¿sí?
Pero más sin en cambio, hoy Dios nos está llevando a que alcancemos la bendición, al estar orando por los reyes, por los que están en autoridad. Y mira, a mí me llama mucho la atención y es un peso que traigo en mi corazón de estar orando por los doctores y las enfermeras en este tiempo. Ellos, ¿sabes qué? Ellos no están, digamos, al frente de la batalla, ellos están al filo de la batalla, dando sus vidas, y es donde más debemos de estar clamando por la salvación de su alma, que algún creyente, algún limpiador ahí en los hospitales, Dios lo use, ¿para qué? Para hablar al corazón de ellos, y traiga salvación el Señor a sus vidas. Es el tiempo en que todavía estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios nos está dando la oportunidad de que sigamos nosotros siendo obedientes a Dios. ¿Para qué? Para que Dios use nuestras vidas para bendecir a otros. Pero debemos de estar orando, hermanos, debemos de estar intercediendo con súplicas, ruegos y acciones de gracia por nuestras autoridades, por los que están en el sector salud, por los policías, por todos, hermanos. Hace unos días, apenas ayer estaba yo platicando con una persona y esta persona trabaja dentro del área militar y ella nos comentaba que ya hay gente que en su trabajo que ya fueron infectados por el COVID-19 y yo le tuve que explicar esta parte, ¿no? Que cuál era el motivo por el cual ella estaba ahí, ¿para qué? Para orar por ellos y estar atenta a la voz de Dios para que Dios la use para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero es necesario entender que Dios, hermanos, cuando nos llamó para que estuviéramos con Él, primeramente así como lo hizo con sus discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, miren, vamos rápidamente a este versículo. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ojo aquí, pongamos atención. Dice que llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Sí? No es que Dios tenga favoritos o favoritismos, no, sino que Dios mira el corazón, amados hermanos. ¿Sí? Y dice que los estableció para que estuviesen con él. Primero, para que estuviesen con él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Segundo punto, para enviarnos a predicar. Y tercero, para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ok, el proceso es este. Nosotros diario tenemos que aprender a estar con Jesús. Pasar un tiempo con Él. Segundo, cuando salgamos a nuestras actividades, tenemos que predicar. Somos, entonces, útiles en manos de Dios y prediquemos con nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Predicamos, viviendo sujetos a la palabra, predicamos la palabra. Y dice, y luego que tuvieran autoridad para sanar enfermedades. Ah, bueno, te voy a decir algo. Cuando tú y yo nos estamos llenando continuamente de la palabra dice la Escritura, no yo, que las señales siguen a la palabra, no a las personas, a las palabras, a la palabra de Dios. Si tú te llenas de la palabra, tú vas a estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Esa palabra, decía el salmista David, que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pues la palabra tiene poder para sanar. Tan solo una palabra de Dios puede traer sanidad. Tan solo una palabra de Dios puede dar salvación y vida eterna. Así como le pasó a este hermano estando en el hospital. La palabra que este limpiador, Dios usó a este limpiador para llevarle a ese hermano, y la oración, la palabra que él oraba, daba y en la oración, tuvo el poder para levantar al enfermo. Qué importante es nosotros aprender que Dios nos quiere dar autoridad. ¿Para qué? Para que podamos ser, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, nos llenamos de su palabra y nos da autoridad, somos bendecidos por Dios y eso nos lleva a hacer bendición a otros. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los que Dios te permite que veas en el transcurso del día. Que tu vida sea una bendición de Dios
y que Dios use tu vida para traer salvación a otros. Que la gracia, la salvación que has recibido por gracia y misericordia del Señor también sea transmitida a otros, que Dios alcance a otros, que alcance la misericordia de Dios y traiga salvación a otros, así como tú la has recibido. De gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. Jacob creyó que la bendición de Dios le había sido dada cuando Isaac se la dio, le dio la promesa. Pero Jacob se tuvo que esforzar por alcanzar en aprender a someterse voluntariamente con gratitud a la autoridad de la palabra y a las autoridades que Dios estaba estableciendo terrenales sobre su vida. Es decir, que se dejó ser tratado por Dios para ser bendecido y para llegar a ser bendición a otros, como dice el escritor de Hebreos 11:21, por favor. Con esto vamos terminando. Hebreos 11:21 y 22. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Y sí, eso podemos ver esta bendición, ¿sí? De cómo Dios usó la vida de Jacob para bendecir a sus hijos, también a los hijos de José. José fue bendecido por Dios, todo lo que tuvo que pasar para alcanzar la bendición, el ser bendecido por Dios y de ahí usar su vida para bendecir a otros. Y qué tremendo, ¿no? Tú ya en tu casa te darás el tiempo de leer la vida de José, lee la vida de José y vas a darte cuenta cómo Dios obra, ¿sí? De alguna manera. Y Jacob o Israel pronunció la bendición sobre los hijos de José cuando ya estaba enfermo y esperaba el fin de su vida. La fe y la obediencia capacitaron a José para contemplar también anticipadamente el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Para él fue algo tan seguro que dio instrucciones a sus hijos acerca de llevar con ellos sus huesos para que los sepultaran en la tierra de Canaán. Y de esta manera, aunque él estaba rodeado de los egipcios, su corazón no estaba ahí, sino su corazón estaba con Dios y con su pueblo. Qué importante es comprender que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Fe y obediencia a su palabra, para ser bendecidos por Él y seguir siendo formados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En medio de esta situación que estamos viviendo, Dios está teniendo cuidado de tu vida, de tu familia, de todos nosotros, pero es necesario someternos a la obediencia a la palabra, y la obediencia a la palabra nos dice que nos sometamos a las autoridades puestas por Dios aquí en la tierra y ser de bendición a nuestras generaciones en medio de esta pandemia. Y que no se nos olvide, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, ¿qué? A bien. Fíjate, dice Pablo, a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Jesús nos dice, si me amáis, obedecer mis mandamientos. ¿Ven cómo la bendición de Dios se alcanza por la fe y la obediencia? Por la confianza que lo que Dios me está diciendo es para mi propio bien, y si yo lo obedezco, pues voy a ver el resultado, amado hermano, en mi vida, en mi familia y en mis generaciones venideras, si así Dios lo permite. Pero si me amáis, ¿cómo le demuestro yo a Dios que lo estoy amando? Por mi obediencia a su palabra. Si Dios está permitiendo que tus enemigos se levanten, obedece la palabra. La Biblia dice, orar por vuestros enemigos, bendecirlos y no maldecirnos. No pagáis a nadie mal por mal, antes pagar con bien a vuestros enemigos. Y te estás sometiendo a obedecer la palabra y Dios te va a bendecir y tu vida la va a usar para hacer bendición a otros. Y tú eres de esos de los que aman a Dios y que entiendes que todas las cosas que Dios está permitiendo te están ayudando a bien para que seas obediente, para que seas bendecido por Dios.
y para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado y exaltado cada vez que el carácter de Cristo se vaya manifestando más en nosotros. Y entonces ese es el propósito por el conforme tú y yo hemos sido llamados. Así que no olvidemos que por la fe y la obediencia a su palabra se alcanzan las promesas de Dios. Pues damos gracias a Dios, amado hermano, hermana, amigo y amiga, por este tiempo que Dios nos ha permitido de su palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que nos ha hablado, que nos ha hecho entendidos y que podamos nosotros seguir esforzándonos en la gracia, en obedecer la palabra para que Dios nos siga bendiciendo y nosotros podamos ser bendición a otros. Gracias te damos, Señor, en esta tarde ya, por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado firmemente a nuestros corazones, haciéndonos saber que por la bendición tuya, Señor, se alcanza por la fe y la obediencia. Gracias, muchas gracias. Tú has dado muchas bendiciones a nuestras vidas y están ahí escritas en tu palabra. Pero es necesario que nosotros las tomemos, las obedezcamos y, Señor, y alcancemos tu bendición a nuestra vida y que nuestra vida tú la uses para bendecir a otros. Gracias. Gracias por la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia. Gracias, Señor, gracias. Porque tú nos estás guardando, Señor, a través de las autoridades terrenales que has puesto sobre nosotros. Ellos nos mandan a que permanezcamos en casa y que cuando tengamos que salir por alguna necesidad, Señor, saldremos. Y que tú tienes cuidado de nosotros en este tiempo, Señor, de nuestro alimento, Señor, de nuestras necesidades, así como lo estás mostrando, que en otros lugares tú estás permitiendo que los pescadores tomen los peces, Señor, y los saquen, Señor, y los pongan sin necesidad de redes y los estén dando a la gente para que coman, porque hay gente también que no tiene que comer y tu misericordia es tan grande. Te estás dejando ver en tu misericordia tan grande, Señor. Pero a tu iglesia tú le estás pidiendo fe y obediencia a tu palabra. Que aprendamos a someternos a las autoridades, que allí en casa, que el hecho de que no estemos en una congregación, Señor, no quiere decir que no estemos teniendo comunión contigo, sino que al contrario, Señor, es cuando más comunión estamos teniendo contigo al obedecerte por medio de las indicaciones que nos das de las autoridades terrenales. Gracias, Señor, gracias. Yo bendigo la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje, que tú traigas bendición a sus vidas en el momento que ellos obedezcan tu palabra, Señor, voluntariamente y sigan dejándose ser tratados, moldeados por tu palabra, Señor, en sus corazones y en sus vidas, porque sé, Señor, que tú traerás, Señor, bendición a sus vidas. Yo sé claramente que tú bendices la obediencia. Se lo dijiste a tu pueblo en Deuteronomio 28, ¿sí? Que todas esas bendiciones los iban a alcanzar cuando ellos aprendieran a oír tu voz y guardar tus mandamientos. Así hoy tú nos estás hablando a la iglesia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendecimos, Señor, estas familias. Bendecimos, Señor, aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar tu palabra. Que este mensaje sea de bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo. Y bueno, también queremos recordarles que primeramente Dios, nos vemos al ratito, a las 5 de la tarde. Y si hay alguna información o algo, se los haremos saber por medio de Facebook, por medio de WhatsApp o algún medio de red social que Dios nos está permitiendo. Que Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.